Buen día. Soy el arquitecto Jesús Morales de la empresa Esteves, líder del departamento de proyectos. El día de hoy me corresponde platicar un poco con ustedes en esta pequeña charla, donde les daré a conocer unos pequeños conceptos de fundamentos de iluminación. Sé que el día de hoy el tema de iluminación está muy de moda, entonces lo que quiero es no volvernos especialistas, pero sí saber entender de lo que nos habla en el día a día, en mostradores, en especificaciones, en planos. El día de hoy vamos a hablar para un público en general, entonces espero el día de hoy sea de su agrado. ¿Qué es la luz? Pitágoras, uno de los grandes filósofos de la historia, decía que la luz era un fluido que es emitido por los ojos, el cual regresa en forma de imágenes de los objetos que percibimos alrededor nuestro. Lucrecio decía que es dolor. Él cuando veía la luz sentía ese inconfort visual que hoy conocemos como tal, pero a él le lastimaba. Entonces decía que la luz era para él el dolor. Newton, uno de los grandes físicos, decía que era un conjunto de crepúsculos en conjunto movimiento, lo que hoy conocemos como el flujo luminoso. La propia física lo describe que la luz es una forma de energía electromagnética que se propaga mediante partículas llamadas fotones, los cuales percibimos mediante el sentido de la vista. Prácticamente lo que hoy conocemos en el mundo de la física, ¿no? Einstein, otro de los grandes pensadores de la historia, decía que él podía reflexionar el resto de su vida por qué es la luz. Sin embargo, había que reinterpretarla cada uno de nosotros desde su punto de vista. Cada uno de nosotros podemos interpretarla de diferentes maneras, según sea nuestra propia experiencia. Para un artesano puede ser un instrumento, para un pintor puede ser magia. La inspiración para un actor puede ser en la exaltación de las emociones, para un atleta puede ser la gloria olímpica simplemente, para un religioso puede ser Dios, simplemente para un minero puede ser algo de lo que depende su vida. Y pues, para un niño es un apagador simplemente, ¿no? Depende de cómo nos comportemos, nuestras actividades del día a día, es cómo vamos a interpretar nosotros. Hoy, desde el punto de vista profesional, les voy a dar algunos conceptos para para que cada vez puedan entender mejor este mundo. Para nosotros como empresa, ¿qué significa la luz? La luz es pasión, es trabajo, es juego, son emociones, es un nuevo pedido, etcétera. Es de lo que comemos, ¿no? Lo que les mencionaba hace unos segundos. Cada uno de nosotros va a reinterpretar desde su punto de vista lo que es la luz. La luminotecnia es la técnica que estudia las distintas formas de reproducir la luz artificial. Llamo luz artificial a lámparas halógenas, lámparas de fluorescencia, una propia vela, una veladora, etcétera, ¿no? No importa la tecnología, no importa la forma. Que vamos a llamar como luz natural, la propia luz que nos da el sol. Eso va a ser nuestro punto de referencia. Y vamos a ver cómo vamos a aplicarla, cómo vamos a controlarla, cómo vamos a, a implementarla en cada uno de nuestros proyectos. El comportamiento de la luz. La forma en que se va a comportar la luz es, vamos a necesitar una fuente de luz, una fuente luminosa, llamémosla así, ya sea, como les mencionaba, un diodo emisor de luz, un LED, una lámpara incandescente, una lámpara fluorescente, etcétera, descarga, cualquiera. Vamos a tener una superficie. La luz va a viajar en el espacio y hasta que tope con un elemento sólido va a cambiar su comportamiento, ya sea por reflexión, ya sea por ejemplo en un cristal semiespejo polarizado, la luz va a reflejarse en otro sentido para que no atraviese el cuerpo y entre y tengamos los efectos ya sea de luz o calor en el interior. A lo mejor el mismo cuerpo va a absorber un poco de esa misma luz emitida. Depende de los colores también va a ser el comportamiento. Hay colores que, como coloquialmente se les dice, se comen el color, como sean sus colores oscuros,
o los colores claros que lo van a reflejar. Muchas veces cuando hacemos cálculos de iluminación, tenemos que tomar en cuenta los colores y la textura. No es lo mismo reflejar sobre una madera clara, reflejar sobre un mosaico blanco, etcétera. La luz se va a comportar de diferentes maneras ahí. Y una vez que el cuerpo lo permita, posiblemente tengamos una transmisión de luz, como puede ser una cortina que impide la luz del sol que entre hacia el interior. A lo mejor el resto, un porcentaje, se queda afuera, lo refleja, y solamente la mínima parte, ya sea un 20-30%, según sean las características físicas de la tela, va a dejar transmitir hacia el interior un poco de esta cantidad de luz. Como les mencionaba, existen diferentes tipos de cuerpos. Podemos tener un cuerpo transparente, como son las ventanas, el vidrio translúcido, donde la luz pasa sin ningún problema de un lado a otro y el mínimo queda reflejado o queda concentrado en el mismo cuerpo. Translúcido, como puede ser también el cristal esmerilado, donde dejamos pasar gran cantidad de luz, pero no tenemos el contacto directo de un lado hacia otro. La misma naturaleza nos impide ver incluso de un lado hacia el otro. Y el opaco, como puede ser cualquier muro sólido, tabla roca, muro de concreto, etcétera, donde va a impedir totalmente el paso de la luz, como puede ser un cuerpo sólido, un macizo. La teoría del color lo dividimos de dos maneras. La teoría del color según desde los pigmentos. Si recuerdan en nuestras clases de primaria, kinder, nos enseñaron que los colores primarios eran tres: el verde, el amarillo y el rojo. Y esos a su vez convertían en su combinación en colores secundarios, terciarios y así sucesivamente. Cuando teníamos un exceso de colores, llamémoslo así, cuando nos poníamos creativos y empezamos a combinar los diferentes colores, llegábamos a un color oscuro, pastoso, entre gris, morado, horrible. Esa era la unión de todos los colores. En la luz pasa todo lo contrario. Vamos a tener tres colores iguales, el RGB, Red, Green and Blue, en cual en mayor o menor cantidad vamos a hacer una combinación de diferentes colores. Y la misma cantidad de luz combinada vamos a tener en su interior el color blanco, prácticamente el blanco puro. Newton, si lo recuerdan en nuestras clases de física de secundaria, preparatoria, lo que hizo fue descomponer la luz a través de un prisma. Se dio cuenta que la luz estaba compuesta de 7 colores, los cuales al pasar por un cristal, ya sea en un sentido, se convierte en la luz blanca, la luz pura, y es lo que conocemos como la teoría del color en la luz. La combinación de los colores RGB, vamos a tener los colores puros, pero a su vez en diferentes tonalidades vamos a ir consiguiendo estos cambios de tonalidades, de colores. Podemos tener con diferentes controles, ya sea un DMX, por radiofrecuencia, etc. Y lo que les mencionaba de los colores de pigmentos, entre mayor sea la sobrecarga de colores, más oscuro va a ser el color y lógicamente vamos a perder los tonos brillantes que llegamos a tener como un color puro, ¿no? La intensidad luminosa. La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por una unidad en un ángulo. De hecho, lo que tomamos como referencia va a ser la primera fuente luminosa artificial, que es el fuego, la candela, una vela. Esa pequeña unidad de medida, la candela, va a ser esta pequeña flama, que hoy hace poco la conocíamos también como los ángulos en los que sale la luz ya direccionada. Anteriormente, si recuerdan, los que tenemos un poco ya de años en el mundo de la iluminación, existían los famosos dicroicos, los halógenos, los pares, el AR-111. Todos estos luminarios ya traían un determinado una intensidad luminosa determinada con un ángulo de fábrica: 4, 8, 12, 24, 36, 45, etc. Depende del fabricante, depende del modelo, depende también del formato, era como íbamos a obtener la luz en este luminario. Y esto del fabricante siempre nos lo iba a dar en candelas. ¿Por qué? Porque era un flujo
que salía de nuestro luminario, nuestra fuente luminosa, con un ángulo determinado y nos decía que podíamos tener 1000 candelas, 500 candelas, etcétera. Depende de la tecnología y depende el wattaje. Como tomando como referencia, por ejemplo, lo que tenemos o conocemos, por ejemplo, como AR111, AR111 en 8 grados, teníamos posiblemente 4000 candelas. En un par 20 de 50 watts, igual, en formato halógeno, podemos tener 12.500, perdón, candelas. Y en un MR16, un dicróico tradicional, 15.000 candelas. En un par 38, 9.500 candelas. Y en un CDM, que eran lámparas de descarga, que utilizábamos para retail, hasta 500.000 candelas. Entonces, recordemos, siempre el ángulo con el que vamos a tener un flujo luminoso lo vamos a medir en candelas. A diferencia del flujo luminoso, que es en forma radial, si recuerdan las lámparas fluorescentes, que eran las primeras en su tipo que daban luz radial después de los incandescentes, siempre nos mencionaban la cantidad de luz que emitía en nuestro foco, nuestra lámpara, en flujo luminoso, en lumens. Siempre vamos a medir la cantidad de luz que sale de un cuerpo radial en lumen. Un power LED podemos tener los 100 lumens, una lámpara incandescente de 40 watts, 430 lumens, en un tubo formato T5 de fluorescencia de 28 watts, que normalmente era como de 1,20 aproximadamente, 2900 lumens, los halogenuros metálicos, los ampolletas, 9500 lumens, y el vapor de sodio, los luminarios que utilizamos normalmente para alumbrado público, hasta 17.500 lumens. ¿Por qué? Porque la lámpara radiaba la luz en todas las direcciones. Lo que daba sentido al flujo luminoso era la propia naturaleza del luminario, una carcasa, una óptica, un reflector, etcétera. Pero la luz propia la radiaba en todos los sentidos. La iluminancia. La iluminancia va a ser la cantidad de luz que recibimos en un metro cuadrado a un metro de distancia. Lo vamos a medir en luxes, en lux. Normalmente cuando la normativa nos pide cierta cantidad de luz para cumplir un trabajo, nos pide para ciertas actividades un nivel mínimo para tener en condiciones a nuestros trabajadores que no lastimemos la vista, no forcemos la vista al estar haciendo un trabajo. Entre más delicado sea el trabajo, mayor cantidad de luz vamos a necesitar. Entonces, ya sea en las recomendaciones de la IESNA, de la norma oficial mexicana, del reglamento de construcción de la Ciudad de México, etcétera, siempre nos va a dar recomendaciones en luces. La luminancia, al contrario, va a ser la cantidad que refleja nuestras superficies, la cantidad que vamos a percibir nosotros. Lo vamos entre más claros y más lisos sean los objetos en que reflejemos la luz, mayor va a ser la cantidad de luz que tengamos en la luminancia. Por ejemplo, en un papel blanco, una hoja blanca, iluminado con 400 luxes, que sería lo que nos pide, por ejemplo, la norma para oficinas, vamos a llegar a tener hasta 100 candelas sobre metro cuadrado de reflejancia. Retomando un poco los conceptos, la candela va a ser la luz en un ángulo determinado, la cantidad de luz que sale en un ángulo determinado de una lámpara. El lumen va a ser la cantidad de luz que sale radialmente en un cuerpo luminoso, y los luxes va a ser la cantidad de luz que tengamos en una superficie, la cantidad de luxes que llegamos a medir en una superficie, etcétera, ya sea a nivel de piso, a nivel de trabajo, en un cuerpo que queramos iluminar, como puede ser un cuadro o una obra de arte. Normalmente ese tipo de unidades las vamos a medir con un luxómetro, que es un aparato para medir la cantidad de intensidad luminosa que recibimos. Vamos también a hablar un poco del rendimiento. El rendimiento es la eficiencia luminosa. ¿Cuánto va a ser la cantidad de luz
flujo luminoso que obtenemos por consumo en watts. Entre mayor sea la eficiencia, mejor va a ser el aprovechamiento de la energía eléctrica. Por ejemplo, en una lámpara incandescente, llegamos a tener de 10 a 15 lúmenes por watt. La mayor cantidad de energía que pierde en una lámpara incandescente es el 80% que se pierde en el calor. Solamente el 20% va a ser luz. Entonces, la verdad es una lámpara muy poco eficiente. La lámpara halógena no cambiaba mucho las cosas. Solamente teníamos de un 15 a un 25 lúmenes por watt. Seguíamos teniendo grandes pérdidas por calor. La lámpara fluorescente llegamos a tener de un 55 hasta un 95 lúmenes por watt en la última generación, en el cual ya tenemos lámparas con mayor cantidad de luz con un menor consumo de energía eléctrica. Las lámparas de vapor de sodio, por ejemplo, las que tenemos para alumbrado público, alumbrado vial, llegan a tener desde el 80 hasta el 140 lúmenes por watt. Y los LED de última generación llegan a tener desde el 74, son los mínimos, hasta 139 lúmenes por watt. Como pueden ver, el consumo ha bajado considerablemente en las últimas generaciones, en los últimos años. Del lado izquierdo, como pueden ver, tenemos una lámpara vial, la cual podemos tener hasta 166 lúmenes por watt. Eso significa que es una lámpara muy eficiente en la cual vamos a tener mayor aprovechamiento de la energía eléctrica. Tomando como referencia el rendimiento a 900 lúmenes por watt, por ejemplo, en algunos de los luminarios de última generación podríamos tener a 10 watts, 900 lúmenes, a 25 watts, 2250 lúmenes a 40 watts, 3600 lúmenes a 600 watts, 5400 lúmenes, y así sucesivamente hasta llegar hasta los 100 watts. Tomando como referencia las diferentes tecnologías, haciendo una comparativa en el cual vamos a tener todos los luminarios a 1100 lumens, que es la cantidad de luz que que va a emitir nuestro luminario, nuestra lámpara. Vamos a hacer una comparativa de diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, en el primer caso tenemos del lado izquierdo una lámpara LED, formato A19, base E26, en el cual tenemos 1100 lúmenes de salida y solamente 11 watts. Llegamos a tener una eficiencia de 100 lúmenes sobre watt. En el caso número 2 vamos a tener una campana luminario integrado en el cual tenemos los mismos 1100 lúmenes, ahora con 12 watts de carga, en lo cual ahora tenemos una eficiencia de 92 lúmenes por watt. En la lámpara fluorescente tradicional de 20 watts, vamos a tener 1200 lumens y ahora vamos a tener 60 lumens por watt. Ya tenemos una eficiencia diferente de un 40%, tomándolo en cuenta con la primera lámpara. Y por último, una lámpara incandescente halógena, por así decirlo, en el cual tenemos en el interior del bulbo una pequeña ampolleta, en el cual tenemos los mismos 1200 lumens, pero ahora con un consumo mayor y una eficiencia de 17 lumens por watt. Como pueden ver, vamos a tener el mismo flujo luminoso en las cuatro tecnologías, en las cuatro luminarias, pero el consumo va a ser variado, desde los 100, los 11, los 12, los 20, etc. Ahora vamos a hablar un poco de las temperaturas de color. La temperatura de color es cómo vamos a medir el color blanco de la luz. Normalmente lo vamos a medir en Kelvin, no grados Kelvin. Los grados Kelvin miden calor. Los Kelvin solamente medimos temperatura, que es la cromatía de la luz. Cuando una fuente luminosa normalmente se acerca hacia los colores rojos, decimos coloquialmente que es una luz cálida. Y al contrario, cuando tenemos los colores azules, es una temperatura fría. Serán los colores altos, los Kelvin mucho más altos. Tomemos como ejemplo una candela, una vela, que llega a tener hasta los 1000 Kelvin. Un amanecer, un atardecer, que en el crepúsculo de un atardecer llegamos a tener hasta los 2000 Kelvin. Son los tonos cálidos rojizos.
Ahora que están muy de moda las lámparas vintage, podemos tener cerca de 2200, 2400 en estas lámparas incandescentes donde no llegamos a encenderlos a un 100%. Por ejemplo, en un hotel vamos a ocupar normalmente lámparas en 3000 Kelvin, todas las zonas donde el huésped eh, deambula por normativa o por criterio de muchos de los hoteles. Todas estas zonas donde pasa el huésped vamos a tener considerados 3000 Kelvin. Como van avanzando las actividades, entre mayor energía necesitemos, mucho más blanca va a ser la temperatura de color. En el caso de la luz de día, por ejemplo, 4000 grados Kelvin, luz neutra, perdón, luz directa de un flash, una cámara fotográfica, llega a estar hasta los 500, perdón, los 5000 Kelvin. Luz de día, normalmente si alguna vez les ha tocado volar de día, verán que cuando llegamos a sobrepasar o volar sobre las nubes, es una luz muy, muy, muy blanca, causa el brillo inconfort. Estamos cerca de los 6000 Kelvin. Y normalmente es lo que también llegamos a tener al mediodía, ¿no? de temperatura de color. Los colores RGB que llegamos a tener de un monitor, en el cual trabajamos día a día, están aproximadamente entre los 6500 Kelvin. Un día nublado normalmente son los 7000 grados Kelvin. Un día nublado, un día gris, un día plano sin sombras. Un cielo totalmente despejado, azul, llega a estar hasta cerca de los 10000 grados Kelvin. Esas son un poco de las referencias que podemos asociar a las temperaturas de color. Usualmente o comercialmente las más usadas van a ser los 3000 grados Kelvin, que es la luz cálida. La luz blanca neutra son los 4000 grados Kelvin. Y la luz fría, que son aproximadamente 6000 grados Kelvin. Cada empresa maneja grados más, grados menos, perdón, Kelvin más, Kelvin menos, pero normalmente van a estar en esos tres rangos. Recordemos que se llaman Kelvin, no grados Kelvin. Temperatura de color. En los últimos años, los estudios nos han demostrado que la luz tiene a influir en nuestro comportamiento como humanos. La luz cálida normalmente nos llega a relajar, nos da ese confort de relajación. Por eso es que recomendamos que las temperaturas cálidas la utilicemos en estancias, en recámaras, en lugares donde vamos a descansar, donde queremos que nuestro cuerpo empiece a relajarse para llegar a dormir en la noche tranquilamente. Como va avanzando el día, vamos a utilizar luz cada vez más blanca hasta llegar a los colores fríos. Podemos utilizar en la mañana que nos despertamos entre 6 y 7 de la mañana una luz cálida para ver, para bañarnos, para arreglarnos y salir de casa. Normalmente la luz blanca después de las 9 de la mañana, ya que estamos en la oficina, para empezar actividades. A las 11 de la mañana, que ya estamos al 100% en nuestras actividades, en nuestro funcionamiento, en nuestra energía, recomendamos una lámpara cada vez más fría para tener energía y estar despiertos. Y como va avanzando el día, en la tarde nuevamente bajar a 4000 grados Kelvin y por último regresar finalmente a los 2700, 3000 grados Kelvin. Hay luminarias que tienen la funcionalidad de cambiar por sí en un solo luminario, tener las tres temperaturas de color, que llamamos como blancos dinámicos, que pueden ayudarnos a este confort. Lo recomendamos, por ejemplo, en algunas oficinas, en algunas residencias, donde depende de la actividad, va a ser la temperatura de color que vamos a elegir para nuestras actividades. Hablando de luminarias, les quiero dar como conceptos básicos y generales de luminarios, de cómo elegirlos, cómo fijarnos en sus propiedades físicas y técnicas para elegir un mejor producto para cada uno de nuestros proyectos. Como sabemos, cada uno de nuestros proyectos son totalmente diferentes. Depende del usuario, depende de la actividad, es el tipo de luminaria y luz que vamos a ocupar. El término luminaria o luminario va a ser ese conjunto, ya sea de óptica, de fuente luminosa, de carcasas,
de reflectores, de disipadores de calor en caso de tener LEDs, por ejemplo, algunas ópticas o lentes para crear algunos efectos. El conjunto general de todo esto va a ser lo que conocemos como una luminaria. La lámpara va a ser nuestra fuente luminosa, ya sea una lámpara incandescente, una lámpara LED, una lámpara de fluorescencia, de descarga, etc. El primer caso va a ser los downer. Todo lo que dé luz de arriba hacia abajo, no importa el formato, vamos a llamarlo downer. Ya sea una lámpara de sobreponer, una lámpara suspendida, una lámpara, un módulo de LED o un módulo ya sea de conjunto o LED independiente, un LED COP, un SMD, que son esos LEDs que vienen muchos LED, muchos puntitos de LED sobre una tableta, todos mientras dé la luz de arriba hacia abajo, lo vamos a llamar downer. En este lugar tenemos algunas imágenes, algunas representaciones, algunos ejemplos. No importa si es luz sobre un luminario redondo, es cuadrado, es suspendido, es empotrado, es lineal. Todo lo que esté considerado de luz de arriba hacia abajo, vamos a llamarlo downer. A diferencia de los upline, van a ser los luminarios que van a dar la luz de abajo hacia arriba. No importa si sea empotrado en piso, luminario de sobreponer, por ejemplo, para iluminar algunas fachadas, o alguno adosado en muros, como algunos apotantes, algunos apliques. Toda la luz que dé de abajo hacia arriba lo vamos a llamar upline. Igual tenemos por aquí algunos ejemplos para iluminar vegetación alta, iluminación de fachadas, alguna señalítica en piso, luz radial para indicar algunos caminos o para iluminar alguna celosía, alguna losa, algunos de los grandes volados, toda la luz que da de abajo hacia arriba, vamos a llamar offline. También vamos a tener los proyectores. Los proyectores es una forma muy cómoda de manipular la luz, de dirigirla, en lo cual podemos tener diferentes formatos, diferentes aplicaciones, diferentes tipos de instalaciones, ya sea para interiores, para exteriores, profesionales, semiprofesionales y básicos, en los cuales vamos a poder dirigir sin ningún problema la luz en cualquier sentido, en vertical o en horizontal, en X y en Y. Depende de nuestras necesidades. Como pueden ver aquí, por ejemplo, una de las aplicaciones más usadas sea en retail, en tiendas departamentales, donde el mobiliario y la exhibición va cambiando constantemente. Entonces, lo único que hacemos es redireccionar nuestro proyector ahora donde cambia la exhibición o resaltando el producto que queremos vender. No necesariamente el producto más grande o más caro es el que más va a lucir, ¿no? Eso podemos influir nosotros con luz. Posiblemente si en un maniquí tenemos, no estamos vendiendo la camisa, el cinturón, el pantalón y los zapatos, pero curiosamente el objeto más caro de todo el maniquí va a ser el cinturón. Lo que vamos a hacer es resaltar con luz este elemento, ¿no? Los seres humanos somos seres de luz, normalmente donde hay luz siempre vamos a voltear y vamos a influir en esto un poco en las compras, ¿no? Pues para que tengan en cuenta la próxima vez que vayan de compras, cómo están influyendo a través de la luz en su comportamiento y en su economía principalmente, ¿no? La última generación que tenemos de luminarios también van a ser las estructuras luminosas, ya sean luminarios lineales o compuestos, en los cuales podemos tener luz en forma opal, a través de ópticas, a través también de algunos elementos adosados sobre el mismo riel, y podemos tener figuras caprichosas. Normalmente los diseñadores, los arquitectos, diseñan en base a formas. Entonces, muchas veces nuestra iluminación va a integrarse a estas formas ya predestinadas por el diseñador, por el arquitecto. Lo único que vamos a hacer es incorporar nuevas tecnologías para adaptarnos a cada una de estas estructuras. En la imagen podemos ver diferentes tipos de
de adaptaciones, de maneras de resolver los espacios a través de formas lineales, ya sea en el cual estamos incorporando luminarios en su interior, luminarios de sobreponer, ya sean rieles, cánones, formas lineales de luz, ya sea empotrados, suspendidos, en piso, en muro, compuestos, etc. Entonces, todos estos luminarios van a ser luminarios compuestos lineales. Otro de los conceptos que también hay que tomar en cuenta cuando estamos eligiendo una luminaria es el IRC, índice de reproducción cromática. El IRC va a ser una forma que vamos a medir una escala que va a ser de 0 a 100, tomando como 100 el sol, que es nuestra mayor referencia de color, que vamos a tener los colores tal cual los conocemos en la naturaleza. El rojo va a ser rojo, el verde va a ser verde, el rosa va a ser rosa. Si recuerdan muchas veces cuando hemos ido de compras y estamos en un aparador y vemos una camisa roja deslumbrante y nos gusta, cuando llegamos a nuestra casa o salimos a la calle, a lo mejor posiblemente la camisa que vimos rojas en un principio tengo un color pálido, casi rosado. Eso es porque normalmente cuando la compramos, la tienda tenía luminarios que hacían que las prendas lucieran más o tenían una mala reproducción o una mejor reproducción de color que la que estamos teniendo. Otro de los ejemplos que les puedo dar es a las mujeres normalmente cuando se pintan en lugares cerrados, en lugares bajo una lámpara fluorescente, que es una luz muy blanca, muy opaca, con una reproducción mínima de color. El maquillaje es mucho más sobrecargado y cuando salen afuera a la luz del día, luz solar, se ve mucho más marcado esa tonalidad. ¿Por qué? Porque estamos compensando esa falta de color que nos está dando la propia lámpara, la propia luminaria. Nosotros la estamos complementando con el pigmento, con el color. Normalmente cuando hagamos una selección de producto, depende de la actividad. No es lo mismo tener lámparas para oficinas, en el cual la reproducción de color puede ser entre un 80 y un 85 sin ningún problema, ya que voy a estar trabajando, no me interesa muchas veces percibir los colores como tal. Yo voy a estar trabajando en una computadora, en papeles, etcétera. Yo lo que necesito es una cantidad de luz suficiente, unos luxes suficientes sobre mi plano de trabajo para realizar mi actividad, pero no necesito ver necesariamente los colores, a diferencia de lugares, por ejemplo, como en museos, en galerías, donde yo estoy vendiendo colores, donde yo estoy vendiendo sensaciones que nos está reflejando la luz. La manera de vender estos lugares es con excelente reproducción cromática. También, si recuerdan, hay muchos supermercados en los cuales vemos fruta, es apetitosa a la vista. Vemos esas manzanas rojas o verdes y se nos antoja morderlas incluso ahí mismo en la tienda, ¿no? De la frescura que exalta. Es porque utilizamos reproducción cromática para vender. Nos están vendiendo una manzana que cuesta 20 pesos cada manzana, cuando curiosamente una manzana en el mercado tradicional de la colonia me puede costar hasta un 25% de lo que nos costaría en este tipo de supermercados. Lógicamente lo que nos están vendiendo es color, nos están enamorando con la luz y reproduciendo los colores de estos elementos para que nosotros los compramos y nos sentamos atraídos. Es un poco de lo que les mencionaba ahorita. No es lo mismo dejar o reproducir los colores bajo una lámpara de fluorescencia, por ejemplo, con una lámpara con excelente reproducción cromática. Es la misma fruta, es la misma toma, pero bajo diferentes tonos de luz. Como les mencioné en un principio, esta escala va a ser desde un 0 hasta un 100%. El 100% lo vamos a tomar como referencia a la luz del sol de mediodía. Otra de las cosas que también influyen, tomando en cuenta el sol, es que los polos, los países nórdicos, la luz llega a ser mucho más pálida. Por eso es que tenemos a deprimirnos cuando la luz es mucho más fría, mucho más pálida. Los países nórdicos lo que han hecho es, a través de la reproducción de color,
agregar colores y pigmentos a las luces, a las lámparas artificiales para compensar la luz cálida del sol, sentir ese calorcito que nos da el sol, ese estado de ánimo, incluir la melatonina, reproducción de vitamina D, por ejemplo, que son muchas de las bondades que nos da el sol día a día. Macadam. Macadam es uno de los términos eh, eh, más nuevos en estos eh, elementos de iluminación, el cual los macadam, como vieron los científicos en la reproducción y la fabricación de LEDs, es que no siempre los LEDs llegaban a tener las mismas tonalidades. No importa el proceso, la maquinaria y demás, siempre iban a tener estas pequeñas variaciones. Entonces, los fabricantes lo que hacen es clasificarlos en macadams. Si yo pido, por ejemplo, un LED en 3000 grados Kelvin, yo todos los que elija dentro de este círculo Step 2 van a ser colores lo más cercanos a la tonalidad de 3000 grados Kelvin. A lo mejor yo voy a tener un poco menor presupuesto y voy a comprar Step 4, pues Macadam 4, entonces voy a tener en el siguiente ángulo radial sin influir tanto en la temperatura de color, en los Kelvin. Y por último, en un Step 7, prácticamente son LEDs mucho más económicos, en el cual lógicamente nunca vamos a tener una unificación de temperatura de color y podemos tener variaciones. Normalmente cuando nosotros hacemos una sustitución de lámparas en retail, por ejemplo, o en lugares donde tengo demasiados puntos de luz que llegan a ser visibles, sí puedo notar esa variación. Por eso es que muchas veces cuando vamos a alguna tienda o algún museo, llegamos a percibir que de repente tenemos un stock de diferentes temperaturas de color. Pueden ir desde los 3000 hasta los 4000, supuestamente aún siendo del mismo fabricante. Pues lo que tenemos que hacer es buscar que nuestra lámpara tenga un step o un macadam marcado, ya sea en step 2, step 4, para que no tengamos variaciones, y a un step 7 vamos a notar totalmente cambios. Prácticamente no va a ser la misma tonalidad de color. Otro de los conceptos básicos, tenemos años eh, incorporando en la nomenclatura de iluminación, son los IP. Ese IP son los índices de protección que tenemos en los propios luminarios. El primer dígito va a marcar los sólidos, que viene en una escala de 0 a 6, y en el siguiente va a ser a prueba de protección de líquidos, de agua, el cual viene del 0 al 8 comercialmente, y para algunas aplicaciones un poco más científicas llega a estar hasta el 9. Como les mencionaba, el primer dígito va a ser de sólidos, en el cual entre mayor sea este dígito, menor va a ser el porcentaje o la apertura que llegue a tener. Desde 5 centímetros, por ejemplo, que puede ser uno donde yo puedo meter el dedo, tocar fácilmente la lámpara. En un 2 donde necesito meter un objeto mucho menor. En el 3 incluso meter ya sea un lápiz, un desarmador y apenas tengo espacio. Un alambre en el número 4. En el 5 prácticamente va a estar sellado a prueba de vapor. Y por último, el 6 que prácticamente está sellado para que no pueda entrar o circular ningún tipo de elemento externo. Es muy común que podamos ver en algunos luminarios de baja calidad. Con el tiempo, curiosamente, se ven algunos insectos, algunos animales, algunos huevecillos en su interior. Es porque normalmente no tiene una excelente protección y puede filtrarse sin ningún problema cualquiera de sus elementos, ya sea polvo, insectos y demás. En el caso de los líquidos es muy similar. Lo que vamos a tener en las pruebas de laboratorio es ir agregando o arrojando agua en diferentes direcciones, diferentes fuerzas, ya sea con un aspersor, con un chorro de agua dirigido en su interior, hasta llegar a los elementos entre 6, 7 y 8, en el cual vamos a sumergir los luminarios por un tiempo determinado. Los luminarios acuáticos podemos considerar dos tipos, los que son para superficie,
el cual puede estar a lo mejor colocado sobre una fuente, en un espejo de agua, etcétera, y los que podemos controlar o instalar debajo de una alberca, en el cual ya influye la presión. Entre mayor sea nuestra distancia que estamos sumergiendo nuestro luminario, mayor va a ser la presión que ejerce el agua sobre este mismo. Por eso es que muchas veces en los luminarios debemos de leer las instrucciones. Nos dice que el luminario sí es apto para sumergirse, pero no a una profundidad mayor a 1 metro, 1,5 metros. Como les menciono, entre mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión que ejerce el agua. Lógicamente vamos a tener luminarios mucho más robustos en la industria, por ejemplo, para plataformas marinas, petroleras, donde sí de repente necesitan hacer algunas exploraciones un poco más profundas, lógicamente el tratamiento que se le hace a lámparas va a ser diferente. A lo mejor los cristales van a ser de un espesor mucho mayor. Muchas veces son estos luminarios con doble o triple empaque para evitar que el agua entre en su interior, o simplemente algunos soldados en piezas de fundición única, ¿no? Entonces, lógicamente, cada una de esas diferentes tipos de aplicaciones. Como les mencionaba, también tenemos la terminación 9K, en el cual vamos a agregar agua caliente en diferentes sentidos para probar también tanto la dilatación y la firmeza de los elementos, ¿no? Algunos luminarios a mayor presión y a mayor temperatura se van a dilatar, y esa dilatación puede ocasionar que tengamos filtraciones. Es una de las últimas pruebas de laboratorio que se están incorporando. Todo, Toda marca que se jacte de ser profesional, siempre en sus fichas técnicas va a tener estos dos elementos resaltados, ya sea el IP y el IK. El IK es el índice de protección contra impactos. Normalmente nosotros vamos a medir esta en joules. Como recordamos en nuestras clases de física, la fuerza la medimos en joules. No es lo mismo elegir fuerza a determinada altura, por ejemplo, a 10 centímetros con una pesa de 100 gramos, que dejar caer ahora una pesa de 500 gramos a una altura de 1 metro. Entonces, entre mayor sea la fuerza, mayor va a ser el impacto que cause en nuestro luminario. Nosotros lo vamos a medir en escala del 0 al 10, en el cual nuestros joules los vamos a catalogar. Única 1 va a aguantar 0.15 joules, el 2.20, 3.35, 4.5, IK5, 7, IK6, 1, IK7, 2, IK8, 5, IK9, 10, IK10, 20 joules. Normalmente los luminarios que son a prueba, o como le llamamos, antivandálicos, vamos a estar considerado en un IK 10, en el cual podemos prácticamente agarrarlos a golpes y los luminarios no van a tener ninguna avería, ¿no? También, digamos, no es lo más recomendable agarrar a golpes a los luminarios, pero si hubiera necesidad, pueden soportar sin ningún problema estos golpes. Como les mencionaba, todo tipo de marca que se jacte de ser profesional siempre lo va a tener marcado en sus fichas técnicas estos elementos. Otro de los últimos conceptos que está agregando la lumitecnia a su repertorio es el UGR. El UGR es una nueva escala en la cual estamos midiendo el inconfort visual. Normalmente comprende entre el 10 y el 30 en una escala en el cual entre mayor sea, menor va a ser el inconfort visual, la forma dañina que vamos a percibir la luz. Ese tipo de ejemplos podemos aplicarlos, por ejemplo, cuando vamos manejando en carretera de noche, que tenemos un carro que viene en sentido contrario, no hace ese cambio amigable de luces, entonces nos causa un confort visual. Entonces, en algunos segundos podemos llegar a tener un poco de ceguera, ¿no? A causa de este deslumbramiento que tenemos directo del carro que viene de frente.
Aquí podemos medir, depende de el eje o la orientación de la luz, es como vamos a tener y medir este inconfort visual. Pues retomando un poco de lo que hemos platicado en esta pequeña charla, vamos a retomar todos estos conceptos. Ahora vamos a ver cómo vamos a leerlo dentro de una ficha técnica, por ejemplo, de algún proveedor, para considerar si nuestro luminario que estamos eligiendo va a ser un buen luminario o un luminario profesional. Recordemos que luminario es ese conjunto de elementos en nuestro objeto de luz. Una óptica, un flujo, una fuente luminosa, algunos accesorios, un cuerpo, un reflector, etcétera. Ese conjunto lo vamos a llamar luminario. El IP, recordemos que es el índice de protección de sólidos y líquidos. En este caso es un proyector de interior. No tendría por qué estarse mojando, al menos de que agarremos un aspersor o un atomizador y le rociemos agua directamente. Pero en sí el luminario no tiene por qué mojarse. Entonces, por eso es que en este caso la protección en líquidos es nula, prácticamente, porque si nosotros lo mojáramos, podemos llegar sin ningún problema a nuestros componentes y dañarlos. Pero en el primer caso de sólidos, tenemos una protección 2, en el cual yo solamente puedo meter mi mano un dedo, perdón, para llegar directamente a la fuente luminosa. Muy importante, tampoco tenemos el registro del ICA, porque como les menciono, el ICA mide fuerza o golpes, el cual tampoco va a ser en un binario interior que vamos a agarrar a golpes. No está en su naturaleza recibir golpes, a diferencia, por ejemplo, de un volardo que está en un paso peatonal o un luminario empotrado en piso, en el cual vamos a tener pasos de peatones encima o rodamiento de algunos vehículos que pasen por ahí. Entonces, en este caso no lo vamos a considerar. Prácticamente ninguno de los luminarios de interior van a considerar ICA en sus fichas técnicas. Vamos a tener en este caso la temperatura de color. Aquí nos dice que tenemos de los 2700 a 3000 en esta familia. Podemos elegir dependiendo la clave, si nosotros queremos una temperatura en 2700 o una temperatura en 3000 Kelvin. CRI, como recuerdan, era el índice de reproducción cromática. Tenemos 90. Prácticamente está muy cercano a nuestro 100%. Eso significa que nuestra luminaria nos va a servir muy bien para reproducir colores. La podemos utilizar para alguna tienda, para una galería de arte, para resaltar colores de alguna escultura, etc. El flujo luminoso, en este caso, la familia nos da la facilidad de elegir entre 259 hasta 1850 lumen, diferentes potencias, diferentes flujos luminosos. La eficiencia, como recuerdan, era el flujo luminoso entre el consumo o la potencia. En este caso tenemos 89 lúmenes por watt. Es una eficiencia media, regular, no es excelente, pero sí muy buena. Y hablando de los macadam, si recuerdan, macadam 2 y 3, incluso llegando un poco a los 4, podemos considerar que son buenos. Si yo el día de mañana hago una extensión en mi tienda, coloco el mismo luminario, voy a tener la tranquilidad de que la temperatura de color que elijamos va a ser la misma. No importa el lote que compremos, siempre compremos de la misma familia, siempre vamos a tener los colores similares en sus luminarios, en sus proyectores, ¿no? No vamos a tener esos cambios que vamos a percibir a simple vista. UGR, como mencionaba, es el índice de deslumbramiento. Al tener una fuente de luz integrada en lo más recóndito del luminario, no está visible a simple vista. Tenemos un confort visual, el cual es mucho más profundo, eso evitando deslumbramientos para que el usuario final no tenga problemas a la hora que esté
transitando por el espacio. Espero que les haya quedado un poco claro. Quedo también un poco en espera a participar con ustedes en nuestro chat de preguntas y respuestas. Espero haya sido de su agrado. Soy el arquitecto Jesús Morales de la empresa Esteves. Les dejo mi correo si tienen alguna duda, alguna pregunta. También me pueden escribir. Está adelante. Yo trabajo en la empresa Esteves. Son nuestras redes sociales. Espero que nos sigan. Vamos a estar también siguiendo con estas capacitaciones eh, en esta jornada de webinar. Algunos de mis compañeros estarán incorporándose más adelante. Entonces espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo.